¿Qué sucede cuando la presión de la sociedad se vuelve insoportable y transforma la vida de una joven en una pesadilla? Sofía, la única hija de una familia rica y tradicional en México, se enfrenta a un dilema devastador. Con solo 18 años, descubre que está embarazada y, en lugar de acoger esa nueva vida, decide ocultarla. La angustia de saber que su embarazo puede arruinar la carrera política de su padre, Tomás, la empuja a un abismo de desesperación, especialmente bajo la influencia de su madre, Clara, que valora más la imagen de la familia que el bienestar de su propia hija. La vida de Sofía está marcada por lujos y una educación de élite, pero detrás de las paredes de su mansión, la presión es asfixiante. El sueño de ser una joven libre y llena de vida se ve rápidamente opacado por el miedo y la soledad. Al descubrir la verdad sobre el embarazo de su hija, Clara, junto a Tomás, elabora un plan cruel. En lugar de acoger al bebé, deciden abandonarlo tras el nacimiento, asegurando que nadie sepa de su existencia. La revelación del plan destruye lo poco que quedaba de esperanza en Sofía, que se siente perdida en un mar de desesperación y confusión. Mientras tanto, María, la empleada de la familia, observa el sufrimiento de Sofía con preocupación. No puede ignorar el dolor que la joven enfrenta y, al descubrir el plan de sus patrones, toma una decisión audaz. Arriesgando su propia seguridad, María decide rescatar al bebé y huye a una ciudad lejana, donde cría al niño como si fuera su hijo, dándole el nombre de Pedro. Así, Sofía entra en un estado catatónico, consumida por la tristeza y la pérdida, aislándose del mundo que la rodea. Con el paso de los años, Pedro comienza a cuestionar su origen, y María, dándose cuenta de que la verdad no puede ser escondida para siempre, decide que es hora de revelarla. Con la ayuda de Carmen, la cuidadora de Sofía, elaboran un plan para reunir a madre e hijo. Carmen ayuda a Sofía a escapar de la prisión emocional en la que se encuentra, permitiéndole finalmente encontrar a Pedro, iniciando un proceso de sanación y reconexión. El momento del reencuentro está cargado de emociones, pero también de tensiones. Sofía debe confrontar a sus padres, expresando todo el dolor que ellos causaron. Aunque no logra perdonarlos, decide que Pedro debe conocer a sus abuelos, pero deja claro que no formarán parte de sus vidas. La nueva familia, ahora compuesta por Sofía, Pedro, María y Carmen, busca reconstruir sus vidas lejos de las mentiras y el sufrimiento, mientras Tomás y Clara enfrentan las consecuencias de sus acciones, perdiendo la reputación y el respeto que tanto valoraron. Esta historia es un retrato intenso de las luchas emocionales y las decisiones que moldean vidas. Explora la superación del trauma, la búsqueda de amor y aceptación, y cómo las relaciones pueden ser redefinidas incluso después del dolor. Es un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, siempre hay una posibilidad de renovación y esperanza. Sofía se sentaba en la esquina de la habitación, envuelta en un silencio opresivo que parecía consumir todo el aire a su alrededor. El brillo de las luces de su mansión, que antes reflejaba su vida de lujo y alegría, ahora se convertía en un recordatorio cruel del peso que cargaba. El descubrimiento del embarazo, en un momento que debería ser de celebración, se había transformado en una sombra que la acompañaba a cada paso. Sofía se sentía acorralada entre el deseo de protegerse a sí misma y la nueva vida que pulsaba dentro de ella, y la presión incesante de sus padres para mantener las apariencias. La presión de Tomás y Clara no era solo una cuestión de imagen, era una cuestión de poder. Tomás, con su carrera política en ascenso, y Clara, la matriarca que siempre se enorgulleció de su familia perfecta, no aceptarían que un escándalo manchara sus nombres. Para ellos, la solución era simple: el bebé debía ser eliminado de la narrativa. La idea de tener que abandonar al niño tras el nacimiento hizo que el corazón de Sofía se desplomara. Lo que debería ser un momento de amor y alegría se había convertido en una pesadilla en su mente. Mientras tanto, María, la empleada de la familia, observaba el sufrimiento de la joven. Conocía la presión que la sociedad ejercía sobre las familias ricas, pero nunca imaginó que esto pudiera transformarse en algo tan cruel. María siempre había sido una figura maternal para Sofía, ofreciendo un hombro amigo cuando la joven se sentía sola en medio de los lujos que la rodeaban. Sin embargo, ahora, al percibir la gravedad de la situación, su preocupación se transformó en acción. María sabía que no podía quedarse parada mientras su protegida se hundía en la desesperación. El dilema moral que enfrentaba María la torturaba,
arriesgar su seguridad y su posición en la casa o quedarse quieta y ver cómo se desarrollaba la injusticia. El amor que sentía por Sofía, una joven que no merecía pasar por tanto sufrimiento, la llevó a tomar una decisión audaz. Cuando se acercó el día del parto, María elaboró un plan para salvar al bebé, incluso sabiendo las posibles consecuencias. Se convertiría en la guardiana del pequeño Pedro, una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. El día del parto, Sofía estaba en un estado de catatonía. El dolor y el miedo la paralizaban, y cada contracción parecía un recordatorio de lo que estaba por venir. Cuando Pedro finalmente nació, el sentimiento de amor que debería haber surgido fue rápidamente eclipsado por el terror de que su vida sería arrancada de ella. María, con una mirada decidida y llena de compasión, tomó al bebé en brazos y hizo una promesa silenciosa: cuidaría de Pedro como si fuera su hijo. El tiempo pasó, y la ausencia de Pedro se convirtió en una herida abierta en el alma de Sofía. Se aisló aún más, sumergiéndose en un mundo de tristeza y soledad. Sus padres, ajenos al verdadero sufrimiento de su hija, continuaban viviendo sus vidas, cada vez más preocupados por la imagen pública y las apariencias. El vacío en la vida de Sofía se profundizaba, y la presión para encajar en las expectativas familiares la hacía cuestionar su propia fuerza interior. Se preguntaba si algún día conseguiría encontrar un camino que la liberara de esa prisión emocional. María, por otro lado, enfrentaba sus propias batallas. Criar a Pedro en secreto no era fácil. Cada día, ella veía al niño crecer y convertirse en un reflejo de la joven que Sofía había sido. Pero la verdad sobre su origen pesaba en su corazón. María sabía que no podría ocultar esa verdad para siempre, y la idea de contarle a Pedro sobre su madre biológica la atormentaba. La relación que había construido con el niño era profunda, pero la necesidad de ser honesta y ofrecer a Pedro la oportunidad de reconectarse con sus raíces hacía que esa decisión fuera aún más difícil. El reencuentro entre Sofía y Pedro parecía distante, pero la vida tenía sus propios planes. El destino las acercaría de maneras inesperadas, obligando a Sofía a confrontar sus miedos y el dolor que cargaba. Mientras los desafíos se acumulaban, las lecciones de vida se volvían cada vez más evidentes. Sofía no solo enfrentaría la realidad de su situación, sino que también descubriría la fuerza que no sabía que poseía. Y así, las piezas del rompecabezas comenzaban a moverse, preparando el escenario para un nuevo comienzo que parecía improbable, pero necesario. Sofía se sentía cada vez más perdida en un mundo que no tenía sentido. El vacío que la consumía era profundo, y el dolor de no tener a Pedro a su lado la atormentaba día y noche. En su mente, se cuestionaba si algún día lograría encontrar un motivo para vivir nuevamente. La soledad se había convertido en su única compañía, y, aún rodeada de lujos, se sentía miserable. La imagen de Pedro la acompañaba en sus pensamientos, un recordatorio constante de lo que podría haber sido. María, mientras tanto, también luchaba con sus propias dificultades. Criar a Pedro en secreto era una tarea angustiante. Con cada sonrisa del niño, su corazón se llenaba de alegría, pero la idea de que un día él descubriría la verdad sobre su origen la dejaba inquieta. ¿Y si Sofía lo quería de vuelta? ¿Y si los padres de Sofía decidían que era hora de acabar con esta historia? La inseguridad la consumía, pero el amor que sentía por Pedro superaba el miedo. Se esforzaba por darle al niño una vida llena de amor y cariño, pero la presión de mantener todo en secreto la dejaba exhausta. Una tarde, mientras jugaba con Pedro en el jardín de la pequeña casa donde vivían, María se dio cuenta de que el niño había comenzado a hacer preguntas. Con solo 3 años, ya mostraba curiosidad por el mundo que lo rodeaba. «Mamá, ¿dónde está mi papá?». La pregunta le rompió el corazón a María. Había creado una narrativa simple sobre su origen, pero ahora no sabía cómo lidiar con esta nueva fase. Decidió que necesitaba encontrar una manera de contar la verdad, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Mientras tanto, la vida de Sofía continuaba desplegándose en un mar de desesperación. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, pero se sentía incapaz de abrir su corazón. El terapeuta intentaba guiarla, pero cada vez que la animaba a hablar sobre sus sentimientos, Sofía se cerraba, como una flor que no logra florecer. Luchaba contra la presión de sus padres, contra el dolor de su pérdida y, sobre todo, contra la sensación de que se estaba convirtiendo en una extraña en su propia vida.
Las obligaciones sociales la sofocaban. Siempre estaba rodeada de personas que no entendían su sufrimiento, que solo veían la imagen perfecta que sus padres habían creado. Sofía comenzó a sentirse como una actriz en un escenario, interpretando una vida que no era la suya. Las fiestas, los eventos y las reuniones familiares se convirtieron en una tortura. Un día, durante una recepción en su casa, vio a un niño corriendo y jugando con los demás, recordándole a Pedro. El dolor se volvió insoportable, y decidió que no podría soportar más esta vida de apariencias. Mientras tanto, María tomaba valor para contarle a Pedro sobre su madre. Sabía que la verdad debía ser revelada, pero temía que el niño se sintiera traicionado. La idea de que Pedro podría querer buscar a Sofía la inquietaba, pero también sabía que el amor verdadero no podía construirse sobre mentiras. La conversación, sin embargo, no ocurrió en el momento que María esperaba. Un día, mientras estaban en el parque, el destino intervino. Sofía, en un momento de desesperación, decidió que necesitaba un tiempo lejos de su vida. Salió a caminar y, sin darse cuenta, se encontró en el mismo parque donde María llevaba a Pedro. Las miradas se cruzaron, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Sofía no reconocía a Pedro, pero la sonrisa del niño era tan familiar que su corazón se detuvo por un momento. María, en un impulso protector, atrajo a Pedro hacia sí, pero ya era tarde. Sofía se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de amor y dolor. «Eres tan lindo», dijo Sofía, su voz fallando. María sintió una ola de pánico, pero también una sensación de que la verdad estaba a punto de ser revelada. Lo que debería haber sido un encuentro casual rápidamente se transformó en una tormenta de emociones. La presencia de Sofía sacó a la luz todos los sentimientos que María intentaba evitar. El tiempo parecía arrastrarse mientras las dos mujeres se miraban, cada una luchando con las emociones que burbujeaban en la superficie. Sofía sintió una conexión instantánea con Pedro, pero la culpa y el miedo la paralizaban. María, por otro lado, sabía que no podía seguir ocultando la verdad. La tensión entre ellas aumentaba con cada segundo, y las palabras que necesitaban ser dichas parecían atrapadas en las gargantas de ambas. Mientras el sol se ponía, lanzando una luz dorada sobre el parque, Sofía y María se preparaban para un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. La elección que Sofía haría en ese momento podría determinar el futuro de todas ellas. Lo que estaba en juego era mucho más que un simple reencuentro, era la posibilidad de sanación, amor y la oportunidad de reescribir sus historias. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, cuando la conexión entre Sofía y Pedro se hizo más intensa. El sonrisa del niño, tan familiar, parecía encender una luz dentro de ella, una esperanza que había sido extinguida hace mucho tiempo. María, dándose cuenta de la intensidad del momento, sintió su corazón acelerarse. La presencia de Sofía, la madre que Pedro nunca había conocido, era una tormenta que amenazaba con desmoronar todo lo que ella había construido. Sofía miró a los ojos de Pedro y vio algo que la hizo dudar. Era como si, en un instante, todo el dolor y la soledad que la acompañaban se disiparan ante la inocencia del niño. «Tú te pareces tanto a tu padre», murmuró, sin pensar. Las palabras salieron como un susurro, pero tuvieron un peso que hizo estremecer a María. Eso fue el detonante que llevó a María a actuar. El miedo que la consumía se transformó en determinación. No podía seguir ocultándole la verdad a Pedro. «Sofía», comenzó María, su voz temblorosa. «Él es tu hijo». Las palabras flotaron en el aire, pesadas como piedras. Sofía se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba eso? Su corazón se disparó, y sintió una mezcla de alegría y dolor. Pedro era su hijo. La revelación la impactó profundamente. Durante años, se había preguntado si alguna vez tendría la oportunidad de ser madre, de amar y cuidar a un hijo. Ahora, allí estaba él, justo frente a ella, pero con una vida que no era la suya. María notó el impacto emocional de la revelación en Sofía. La expresión de la mujer cambió, una lucha visible entre la felicidad y la culpa. Sofía miró a Pedro, que sonreía inocentemente, sin entender la gravedad de la situación. El peso de la responsabilidad comenzó a formarse sobre los hombros de Sofía. No podía simplemente aparecer en su vida y esperar que todo fuera perfecto.
¿Qué podría ofrecerle? Yo no sabía, finalmente dijo Sofía, su voz casi un susurro. No sabía que él estaba aquí, que podría verlo. María sintió una mezcla de rabia y compasión. No sabes cómo fue para nosotras. Tuve que criar a Pedro sola, sin ti. Y ahora que estás aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a querer llevártelo? La pregunta cortó como un cuchillo, y el miedo que había guardado durante tanto tiempo ahora brotaba como un río. Sofía sintió su corazón apretarse. La idea de llevar a Pedro lejos de María era insoportable, pero la realidad de ser su madre la atraía como un imán. No. No quiero quitarte a él, respondió, las lágrimas rodando por su rostro. Solo quiero entender. Solo quiero saber cómo está. La tensión entre las dos mujeres estaba a flor de piel. Ambas estaban luchando con sus emociones, y la presencia de Pedro solo complicaba todo. El niño, al percibir el cambio en el ambiente, miró de una a otra, confundido. «Mamá», preguntó, su mirada inocente transitando entre las dos mujeres. «¿Por qué están tristes?». La pregunta del niño hizo que el corazón de Sofía se rompiera. ¿Cómo podría explicar la complejidad de la situación a un niño tan pequeño? El dolor que había guardado durante tanto tiempo ahora se manifestaba en su forma más pura. No podría dejar que Pedro creciera sin saber quién era, pero tampoco quería herirlo con la verdad de su ausencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sabía que necesitaba tomar una decisión, y la elección que hiciera ahora podría cambiarlo todo. Miró a María, que también parecía perdida, y se dio cuenta de que, aunque sus historias fueran diferentes, ambas compartían el mismo amor por Pedro. Era hora de dejar de luchar la una contra la otra y encontrar una manera de unirse por él. «Podemos hacer esto juntas», dijo Sofía, su voz ahora más firme. «No quiero que Pedro crezca sin saber quién soy, pero tampoco quiero que se sienta dividido entre nosotras. Podemos encontrar una manera de ser una familia, aunque de una forma diferente. Podemos compartir esto». María, sorprendida por la respuesta de Sofía, sintió una chispa de esperanza. Lo que antes parecía un callejón sin salida ahora se transformaba en una posibilidad de reconstrucción. «¿Realmente quieres hacer esto?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. «Sí», respondió Sofía, mirando profundamente a los ojos de María. «Quiero ser parte de su vida, pero no quiero que sientas que estás perdiendo algo. Podemos ser una familia diferente, pero aún así una familia». Las palabras de Sofía fueron como un bálsamo para el alma de María. Un nuevo desafío se presentaba ante ellas, pero, al mismo tiempo, una nueva esperanza. Estaban a punto de reescribir sus historias, no como rivales, sino como aliadas en un amor más grande de lo que ambas podrían imaginar. Y, en la inocencia de Pedro, encontrarían la fuerza para enfrentar lo que viniera a continuación. El aire estaba pesado tras la revelación, y la luz del sol se apagaba lentamente, como si el mismo cielo estuviera reflejando la confusión que flotaba entre ellas. Sofía sentía un torbellino de emociones. La idea de ser la madre de Pedro la llenaba de una alegría que hacía mucho parecía inalcanzable, pero la culpa por no haber estado presente en su vida la atormentaba. Miró al niño, ahora consciente de la profundidad de la situación, y su corazón dolía al darse cuenta de cuánto había perdido. María, por otro lado, luchaba contra la tormenta de emociones que la invadía. Había construido una vida junto a Pedro, un mundo seguro, y ahora Sofía aparecía como un huracán. El deseo de proteger a su hijo era tan fuerte como el impulso de permitir que conociera a su verdadera madre. Pero, ¿cómo equilibrar estas dos realidades? Pedro, inocente y despreocupado, se acercó a Sofía y tomó su mano. «Te vas a quedar conmigo, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa, sin entender la gravedad de la situación. La pregunta hizo que Sofía sintiera un dolor agudo en el corazón. Quería responder que sí, que siempre estaría allí, pero la verdad era mucho más compleja. «Claro que sí, pequeño», respondió, tratando de mantener la voz firme. Pero dentro de ella, las dudas se acumulaban como nubes oscuras. ¿Qué pasaría cuando Pedro descubriera que su vida estaba cambiando? ¿Y qué pasaría con María, que había sido su madre durante tanto tiempo? En los días siguientes, la nueva dinámica comenzó a establecerse. Sofía intentaba involucrarse en la vida de Pedro, pero a cada paso, la inseguridad la seguía como una sombra. Se unió a ellos en actividades escolares,
como las reuniones de padres y las presentaciones de teatro, pero cada interacción con María la ponía nerviosa. La tensión entre ellas era palpable, y a cada sonrisa forzada, Sofía sentía la presión aumentar. María, por su parte, intentaba mantenerse fuerte, pero el dolor de la incertidumbre la consumía. No sabía cómo dividir la atención de Pedro. Él todavía era tan pequeño, tan vulnerable. Las conversaciones que antes eran simples ahora se volvían complicadas. ¿Cómo estás, mamá? Pedro preguntaba frecuentemente, y María no sabía cómo responder. Quería ser honesta, pero temía que la verdad pudiera lastimarlo. Una noche, mientras ayudaba a Pedro a prepararse para dormir, él la miró con una expresión seria. Mamá, ¿tú y Sofía van a pelear? La pregunta la tomó por sorpresa. María sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar la complejidad de sus emociones a un niño tan pequeño? No, amor. Mamá y Sofía están tratando de entenderse. A veces, las personas necesitan tiempo para acostumbrarse a las novedades, respondió María, tratando de sonar confiada. Pero la verdad era que ese tiempo parecía interminable. Mientras tanto, en la casa de Sofía, ella se sentaba sola a la mesa, reviviendo cada momento que había perdido. Las fotos de Pedro en su mente eran como destellos de luz, y el dolor de no haber estado presente se transformaba en una herida abierta. Quería ser la madre que él merecía, pero no sabía cómo construir esa nueva relación. A cada sonrisa de él, ella recordaba lo que no había hecho y lo que aún era incierto. Un día, durante un paseo en el parque, la tensión alcanzó un punto crítico. Sofía y María llevaron a Pedro a jugar. Mientras los niños se divertían, las dos mujeres se alejaron un poco, en un intento de conversar. Solo quiero que él sepa que tú lo amas, dijo Sofía, con la voz temblando. Pero yo también quiero estar presente. Es tan difícil saber cómo hacer esto. María la miró, el dolor reflejado en su mirada. No quiero que tú lleves a Pedro lejos, pero tampoco quiero que desaparezcas de nuevo. ¿Cómo podemos encontrar un término medio? Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, y ambas sabían que el camino por delante sería desafiante. La idea de un nuevo equilibrio parecía lejana, como un sueño que se desvanecía. Sofía quería más que nada ser parte de la vida de Pedro, pero la duda sobre cómo podría funcionar la hacía dudar. En los días que siguieron, las interacciones entre Pedro, Sofía y María se convirtieron en una danza delicada. Las risas se mezclaban con silencios incómodos, y a cada nuevo intento de construir una relación, surgía una nueva inseguridad. Sofía comenzó a sentirse como una intrusa, y María luchaba por mantener la calma mientras el miedo de perder a su hijo la consumía. Sofía pasaba horas pensando en cómo acercarse a Pedro. Quería crear recuerdos, pero el peso de la responsabilidad la dejaba paralizada. La idea de hacer promesas que no podría cumplir la atormentaba. ¿Cómo podría garantizar la estabilidad que él ya tenía? En medio de estas reflexiones, surgió la necesidad de un diálogo abierto. Necesitaban hablar, no solo sobre Pedro, sino sobre sus propios miedos e inseguridades. Después de todo, ambas eran madres, y el amor que sentían por Pedro podría ser el puente que las uniría. Así, en la fragilidad del momento, Sofía decidió que era hora de dar un paso al frente y buscar una conversación sincera. Sofía sabía que necesitaba ser valiente. Las últimas semanas habían sido un torbellino, y la incertidumbre sobre su nueva vida como madre de Pedro la hacía sentirse vulnerable. Cada sonrisa del niño era un recordatorio del tiempo perdido, y cada mirada de María llevaba la carga de una madre que luchaba por proteger a su hijo. Era un momento que exigía sabiduría, y Sofía estaba decidida a encontrar una manera de crear un espacio seguro para todos. Se sentó a la mesa, un cuaderno en mano, y comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río, revelando sus emociones más profundas. Expresaba su dolor, su alegría y sus inseguridades. Al hacerlo, comenzó a darse cuenta de que necesitaba confiar más en sí misma. Había una fuerza dentro de ella que aún no había explorado, una determinación de ser la madre que Pedro merecía, incluso si eso significaba enfrentar sus miedos. Después de una noche de reflexión, Sofía decidió que era hora de hablar con María. Con el corazón acelerado, se dirigió a la casa donde estaba Pedro. Al entrar, encontró a María en la sala. La tensión en el aire era palpable, pero Sofía sabía que ese era el momento adecuado.
Con una sonrisa nerviosa, dijo, ¿podemos hablar? María dudó, pero asintió. Las dos se sentaron, y Sofía comenzó a hablar sobre sus inseguridades. Compartió sus recuerdos de Pedro, las tardes que había soñado pasar con él, y el dolor de no haber estado presente. Mientras hablaba, sentía el peso de las palabras disiparse. Era como si cada frase la acercara a un nuevo entendimiento. No quiero ser una intrusa en la vida de ustedes, dijo Sofía, con la voz entrecortada. Solo quiero ser parte de la vida de mi hijo. María escuchó atentamente, y a cada palabra, un nuevo entendimiento comenzó a surgir entre ellas. Las barreras que antes parecían infranqueables comenzaron a desmoronarse. María se dio cuenta de que Sofía no era una amenaza, sino una aliada. Ambas amaban a Pedro, y ese amor podría ser el cimiento para una nueva relación. Creo que necesitamos encontrar una manera de trabajar juntas, respondió María, con la voz más suave. Pedro merece tener a las dos madres en su vida. La conversación fluyó, y mientras hablaban, una nueva perspectiva comenzó a emerger. Sofía se dio cuenta de que el éxito no se trataba solo de estar presente, sino de construir una relación sincera y abierta. Comenzó a entender que, aunque no pudo estar allí en los momentos importantes, aún tenía la oportunidad de crear nuevos recuerdos. Esta realización la animó a abrirse a lo que estaba por venir. Con el paso de los días, la relación entre las tres se transformó. Sofía comenzó a sentirse más segura en su nuevo papel. Se ofreció a ayudar con las tareas escolares e incluso a organizar pequeñas actividades de ocio. Cada interacción se convertía en una oportunidad para aprender y crecer. Ella estaba empezando a darse cuenta de que el amor no era un recurso escaso, de hecho, cuanto más compartían, más profundo se volvía. Pedro, inocente y lleno de alegría, comenzó a ver a sus dos madres como aliadas. Se reía y jugaba sin percibir las complejidades de la situación. Esa inocencia era un bálsamo para las inseguridades de Sofía y María, y ambas comenzaron a relajarse, permitiéndose ser un poco más vulnerables. La amistad entre Sofía y María también comenzó a florecer. Se apoyaban en sus incertidumbres, y esta nueva conexión trajo un alivio inesperado. Sofía comenzó a aplicar las lecciones que había aprendido en su vida, la importancia de la comunicación, la empatía y la aceptación. Con cada desafío superado, se sentía más fuerte y más capaz. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos de duda y de dolor, especialmente cuando surgían recuerdos del pasado. Pero Sofía aprendió a utilizar esas experiencias como trampolines para el crecimiento. Entendió que fallar no significaba el fin, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Con esta nueva mentalidad, comenzó a reconstruir su vida, no solo como madre, sino como mujer. Las semanas se convirtieron en meses, y la dinámica entre ellas se solidificó. Sofía y María se convirtieron en socias en la crianza de Pedro, y el amor que sentían por el niño se convirtió en el puente que unía sus corazones. Había una nueva sabiduría en sus interacciones, una comprensión de que, a pesar de las dificultades, juntas podrían crear un ambiente saludable y amoroso para Pedro. Sofía miraba hacia el futuro con esperanza. Había aprendido que la vida está hecha de altibajos, y que cada desafío puede convertirse en una lección valiosa. El amor que compartían era un tesoro, y estaba decidida a cultivarlo. El camino aún estaba lejos de ser perfecto, pero la transformación que había ocurrido dentro de ella era innegable. Había encontrado su voz y, más importante, había encontrado un lugar en el corazón de Pedro. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando Sofía recibió la noticia que la dejó paralizada. Pedro se había lastimado durante un partido de fútbol con sus amigos. El mensaje de María llegó como un rayo, y el corazón de Sofía se disparó. Sabía que no podía hacer nada hasta llegar al hospital, pero la ansiedad la consumía. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente llegó, el ambiente era caótico. Niños llorando, padres nerviosos y enfermeras moviéndose rápidamente. Sofía se sintió fuera de lugar, como si estuviera en un lugar donde no pertenecía. Los recuerdos de su propia vulnerabilidad afloraron, y el miedo de perder a Pedro la envolvió como una densa neblina. Respiró hondo, luchando contra las lágrimas. María estaba sentada en una silla, con una expresión de profunda preocupación. Al ver a Sofía, su mirada se suavizó.
Él va a estar bien, dijo María, pero la incertidumbre en su voz era inconfundible. Sofía se acercó y tomó la mano de María, buscando consuelo en la conexión que habían construido. Ambas eran madres preocupadas, unidas por la misma causa, el bienestar de Pedro. Mientras esperaban, Sofía reflexionó sobre el camino que habían recorrido juntas. Las inseguridades, las conversaciones difíciles y la construcción de una relación basada en el respeto y el amor. Se dio cuenta de que ese momento era una prueba para todo lo que habían aprendido. Necesitaba ser fuerte no solo por sí misma, sino también por Pedro y por María. Finalmente, apareció un médico, y la sala se llenó de un silencio tenso. Él explicó que Pedro se había fracturado la muñeca, pero que era una lesión común en niños activos. Necesitaría un yeso, y el tratamiento sería simple. Sofía sintió un profundo alivio, pero al mismo tiempo, surgió una nueva preocupación. ¿Cómo reaccionaría Pedro al dolor y a la limitación que el yeso traería? Cuando pudieron entrar en la habitación, Pedro estaba acostado en la cama, un poco asustado, pero aún con ese brillo inocente en los ojos. Al verlas, sonrió, pero pronto la expresión cambió a confusión. «Mamá, ¿por qué estás aquí?». La pregunta le rompió el corazón a Sofía. Deseo que entendiera que ella no era solo una figura distante, sino alguien que se preocupaba profundamente. «Porque te amo, Pedro. Y quiero estar a tu lado en todos los momentos, incluso en los difíciles», respondió ella, con la voz temblorosa. María se acercó y se unió a ellas, poniendo su mano en su hombro. «Estamos juntas en esto, Pedro. No estás solo». La conexión entre los tres se fortaleció en ese momento. Sofía se dio cuenta de que, incluso en medio del dolor y el miedo, el amor que compartían era la clave para superar cualquier desafío. Recordó las lecciones que había aprendido: la fuerza no viene solo de las victorias, sino también de la vulnerabilidad y la disposición a enfrentar las dificultades. Mientras Pedro contaba cómo se había lastimado, Sofía y María intercambiaron miradas de comprensión. Estaban allí, listas para apoyar a Pedro, pero también se estaban apoyando mutuamente. Sofía sentía que finalmente había encontrado su lugar, no solo como madre, sino como parte de una familia que se formaba de maneras inesperadas. La tensión en el aire disminuyó, y las risas comenzaron a llenar el ambiente. Contaron historias divertidas de su infancia, haciendo reír a Pedro y distraerlo del dolor. Sofía vio un brillo en los ojos del niño, y eso la hizo darse cuenta de que, a pesar de los desafíos, había una inmensa belleza en el camino que estaban recorriendo juntas. Cuando el médico volvió para aplicar el yeso, Sofía sostuvo la mano de Pedro con firmeza. «Eres más fuerte de lo que piensas. Vamos a pasar por esto juntos», dijo ella, sintiendo una ola de amor y protección. La conexión que habían construido se solidificó aún más, y supo, en ese instante, que su vida había cambiado para siempre. A partir de ese día, la relación entre las tres se volvió más fuerte. Sofía aprendió que la superación personal no se trataba solo de enfrentar los propios miedos, sino de permitirse ser vulnerable y buscar apoyo en las personas que amaba. Ella había encontrado su lugar en la vida de Pedro, y eso era más importante que cualquier otro éxito. En ese hospital, en medio del caos, Sofía encontró una nueva definición de familia. Y al mirar hacia el futuro, sabía que, no importaba lo que sucediera, el amor compartido entre ellas sería la base para enfrentar cualquier desafío que la vida presentara. Sofía se sentó al lado de Pedro, que ahora tenía la muñeca enyesada, y sonrió al verlo más tranquilo. El miedo inicial se había disipado, y se dio cuenta de que, a pesar de la situación, había algo hermoso en la conexión que habían fortalecido. María, a su lado, también se había relajado un poco. Las risas y las historias que compartieron funcionaron como un bálsamo, no solo para Pedro, sino para las tres. Mientras la noche caía, el hospital seguía con su movimiento frenético, pero dentro de esa habitación, había una sensación de paz. Sofía miró a su hijo y recordó todas las veces que se lastimó y cómo, en cada una de ellas, había sentido una ola de protección y amor. La presencia de María la ayudó a ver que no estaba sola en este camino. «Mami, no quiero usar este yeso», dijo Pedro, haciendo una mueca. «Lo sé, amor. Pero pasará rápido. Y, mientras tanto, puedes convertirte en un experto en juegos de mesa», respondió Sofía, tratando de desviar su atención hacia algo divertido.
Ella sabía que, aunque el yeso era incómodo, había maneras de hacer que esta fase fuera más ligera. María sonrió, y quién sabe, tal vez hagamos un campeonato de juegos aquí mismo, ¿eh? Pedro pareció emocionarse con la idea. Las semanas siguientes fueron desafiantes, pero también repletas de momentos especiales. Sofía se dedicó a pasar más tiempo con Pedro, ayudándolo a realizar actividades que pudiera hacer con una mano. María se convirtió en una presencia constante, y las dos madres comenzaron a encontrarse más frecuentemente, no solo para los cuidados de Pedro, sino también para compartir sus experiencias y desafíos. Sofía se dio cuenta de que la situación sacó a la luz no solo la fuerza que no sabía que tenía, sino también la importancia de tener a alguien a su lado. Las conversaciones que antes eran sobre problemas cotidianos ahora se convirtieron en intercambios profundos sobre sus inseguridades como madres y como mujeres. Hablaban sobre sus esperanzas, sus miedos y, sobre todo, sobre lo que significaba ser fuerte para los hijos. A veces, siento que estoy perdiendo el control, Sofía confidenció una noche, mientras Pedro jugaba en su tablet. Como madre, siempre quiero proteger a mi hijo, pero parece que cuanto más intento, más complicadas se ponen las cosas. María la miró con comprensión. Nadie dijo que sería fácil. Y, de hecho, quizás no se trate de control, sino de amor y presencia. Estar a su lado es lo que realmente importa. Estas palabras resonaron en la mente de Sofía. Comenzó a entender que ser madre no era una cuestión de estar siempre al mando, sino de estar disponible, de ser un apoyo constante. Esta nueva perspectiva ayudó a aliviar la presión que sentía. Pedro, por su parte, se adaptó rápidamente a la nueva realidad con el yeso. Comenzó a verlo como una aventura, y las bromas y los campeonatos de juegos de mesa se convirtieron en eventos semanales que unían a las tres. Las risas y la alegría se hicieron aún más presentes en sus vidas, y la relación entre ellas se profundizó de maneras que Sofía nunca había imaginado. Cuando el yeso finalmente fue removido, Pedro estaba emocionado, pero también un poco triste por dejar atrás el tiempo especial que pasaron juntos. Mamá, me gustó tenerte y a María aquí conmigo. ¿Podemos seguir jugando? Preguntó, un poco titubeante. Claro que sí, respondió Sofía, sonriendo. Eso no va a cambiar. Ahora tenemos una tradición. Y así, firmaron un compromiso, no solo de jugar, sino de estar juntas en los buenos y malos momentos. Lo que comenzó como un momento de miedo e incertidumbre se transformó en una nueva fase de sus vidas. Sofía se dio cuenta de que el amor y la vulnerabilidad eran los mayores aliados que tenían. No solo eran madres, sino amigas, socias en un camino que, aunque lleno de desafíos, también estaba repleto de amor y crecimiento. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Sofía miró a Pedro y María. Sabía que, juntas, podían enfrentar cualquier cosa. Y esa certeza trajo una profunda paz, un entendimiento de que, incluso en las tormentas, la luz del amor siempre encontraría un camino para brillar. Sofía observaba a Pedro jugar animadamente con sus nuevos juegos de mesa, ahora sin el yeso. Estaba radiante, y su alegría iluminaba el ambiente. La transformación que había presenciado en los últimos meses era notable. El miedo y la inseguridad que antes la dominaban fueron reemplazados por una confianza renovada, no solo en su papel como madre, sino en la vida misma. La experiencia que comenzó con un accidente se convirtió en un catalizador para un crecimiento emocional profundo. La amistad con María fue una de las mayores sorpresas. Las dos mujeres, que inicialmente se unieron por sus hijos, descubrieron una conexión genuina que trascendía los desafíos de la maternidad. Compartieron risas, lágrimas y, sobre todo, sabiduría. Sofía se dio cuenta de que no estaba sola en este viaje, había alguien a su lado que entendía sus luchas y compartía sus victorias. Las conversaciones que antes giraban en torno a preocupaciones cotidianas ahora se convirtieron en discusiones sobre cómo la vulnerabilidad es una fuerza. Sofía aprendió que la verdadera fuerza no está en mantener el control, sino en abrirse al amor y la amistad. El viaje de Pedro también lo transformó. Pasó de ser un niño asustado por el dolor a un chico que veía el yeso como un símbolo de superación. Con cada juego jugado, aprendió a adaptarse y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Cuando finalmente le quitaron el yeso, Pedro no se despidió solo de una pieza de equipo, sino de una etapa de su vida que trajo nuevos significados y conexiones.
Sabía que la amistad de su madre con María y su apoyo eran lo que realmente importaba. Lo que comenzó como un obstáculo se convirtió en un puente que unió no solo a madres e hijos, sino también a corazones. Esa noche, mientras los tres se preparaban para acostarse, Sofía sintió una ola de gratitud. Reflexionó sobre cómo cada desafío es, en realidad, una oportunidad disfrazada. La vida está llena de sorpresas, y cada una de ellas trae consigo una lección valiosa. Sofía entendió que el viaje de superación no es solo sobre vencer dificultades, sino también sobre celebrar el amor y la amistad que surgen a lo largo del camino. La vida continuó, y las noches de juego se convirtieron en una tradición permanente. Sofía y María estaban más unidas que nunca, unidas por una amistad que floreció en medio de desafíos. Pedro, ahora más seguro, enfrentó el mundo con una sonrisa en el rostro y la certeza de que siempre tendría el apoyo de su madre y de María. La historia de Sofía, Pedro y María enseña que, incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la amistad pueden transformar vidas. Cada uno de nosotros puede encontrar fuerza en las conexiones que creamos. El viaje puede estar lleno de altibajos, pero es la manera en que elegimos enfrentar esos momentos lo que realmente cuenta. Si tú también has pasado por desafíos y encontraste apoyo en personas inesperadas, o si deseas compartir tus experiencias, escribe en los comentarios. Tu historia puede inspirar a alguien a seguir adelante. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias que toquen el corazón. Juntos, podemos crear una comunidad donde todos se sientan apoyados y amados. La hora de actuar es ahora. Claro. Por favor. Forneca o texto que você gostaria que eu traduzisse para o espanhol, México. Claro. Por favor, forneca o texto que você gostaria que eu traduzisse para o espanhol, México. Claro. Por favor, envia o texto que você gostaria que eu traduzisse.